el día de la boda, debido a un mensaje de texto de Alice, mi prometida Marlene rompió el compromiso y se fue sin dudarlo. Mientras iban a buscarlo, mis padres tuvieron un accidente automovilístico. Mi padre murió en el acto y mi madre se encontraba en estado crítico. Cuando estaba llena de desesperación, fue el tío de Marlene, Derek, quien se puso de pie. Él consiguió el mejor hospital para mí e incluso realizó él mismo la cirugía a mi madre. Pero al final, mi madre murió en la mesa de operaciones debido a la pérdida excesiva de sangre y al rescate ineficaz. Derek me abrazó sintiéndose culpable, se arrodilló en público para proponerme matrimonio y dijo que me daría un hogar nuevamente en la víspera de Año Nuevo. Escuché su conversación con su amigo de la infancia, Derek. Has drenado la sangre de la madre de Diana, pero ¿realmente estás planeando darle a Alice también la sangre del cordón umbilical de su hijo? La voz de Derek en la casa era cariñosa y cruel. La razón por la que acepté dejar que Diana tuviera a mi hijo fue para obtener la sangre de su cordón umbilical para Alice. El tipo de sangre de Alice es extremadamente raro y Diana y su madre tienen el mismo tipo de sangre que Alice. Entonces tengo que hacer esto. El amigo de la infancia de Alice replicó: ya fuiste muy cruel al organizar el accidente automovilístico que mató al padre de Diana y drenó la sangre de su madre. Pero Alice está bien, ¿por qué tienes que hacer esto? Derek permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar con tristeza. Si realmente ocurre algo, será demasiado tarde. No puedo soportar ver a Alice sufrir ni un poquito. Por tanto, debemos estar completamente preparados en todo momento. En cuanto a Alice, pasaré toda mi vida con ella para compensarla. Me quedé allí parada, con el cuerpo frío. La conversación entre las dos personas que estaban dentro continuó. Derek dijo amargamente: a Alice no le gustó. Así que me casé con Diana para que Alice pudiera casarse con la persona que le gusta. Al oír esto, el amigo de la infancia se sintió aún más impotente. Recuerdo que durante todos estos años habéis estado extrayendo sangre a Diana de forma regular y cuantitativa para su propio bien. Diana ha estado mal de salud debido a esto. Si quieres que tenga un bebé ahora, no hay garantía de que no haya dos muertes. Derek se quedó en silencio por un momento. Encontraré el mejor ginecólogo para ella y no le pasará nada. Pero no existe ninguna opción absolutamente segura en medicina. Naturalmente, su amigo de la infancia no estuvo de acuerdo y replicó emocionado: eso es suficiente. Si sigues cometiendo errores y Diana se entera de estas cosas, sabes lo que te va a pasar. No solo perderás tu reputación en el campo médico y te enfrentarás a la cárcel, sino que también implicarás a la familia CF. Derek respondió sin dudarlo: ¿y qué? Estoy seguro de que mis padres me entenderán. En cuanto a Diana, ella puede hacerme lo que quiera. Para Alice, todo vale la pena. Mi cuerpo empezó a temblar sin control, me cubrí la boca y huí de la escena. Resultó que todo fue una estafa. Perdí a mis padres y pensé que Derek era mi única salvación. Pero no esperaba que todo esto fuera una trampa que él le había tendido a otra mujer. Ayer me enteré de que estaba embarazada y no podía esperar para contarle la buena noticia. Siempre ha sido tranquilo y reservado, pero me abrazó felizmente y dio varias vueltas sin prestar atención a las miradas de todos, diciendo que gracias a mí se convirtió en el hombre más feliz del mundo. Pero ahora sé que la razón por la que estaba tan feliz era porque con la sangre de mi cordón umbilical, Alice tenía una seguridad extra incluso a costa de mi vida. Mi madre, que podría haberse salvado, se convirtió en su sacrificio por Alice, y me casé con él sin saberlo. Constantemente me extraía sangre y me convertí en el banco de sangre móvil de Alice. Me cubrí el pecho con las manos, la tristeza y el dolor abrumadores casi me hicieron incapaz de respirar. Las lágrimas corrieron por mi cara. Traté de reprimirlas y casi me mordí los labios hasta que sangraron. Derek entró en algún momento. En su mano sostenía una jeringa tan gruesa como el brazo de un bebé, y el tubo de la aguja en la parte superior brillaba con una luz fría y aguda. Derek se quedó atónito cuando vio mi cara llorosa, luego caminó hacia mí ansioso. Diana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así? Me sostuvo en sus brazos y me consoló con palabras suaves. ¿Tuviste una pesadilla? No tengas miedo. Siempre estaré contigo, Diana. Sentí su suave consuelo, pero no podía dejar de sentir náuseas. Seguía con la jeringa en la mano. Antes, cada mes, venía con una jeringa y me extraía un tubo de sangre. Decían que mi tipo de sangre es raro,
así que debía extraerme más sangre mientras aún estuviera sana, por si acaso. Pero él sabía perfectamente que había estado deprimida en los últimos años por la muerte de mis padres, y mi estado empeoraba con cada extracción mensual. Pero él seguía intentando convencerme de que aceptara, diciendo siempre que era por mi bien. Hasta ahora, me ha estado extrayendo sangre durante 8 años. Ahora por fin sabía que lo hacía por Alice. Consternada, intenté hablar. Derek, estoy embarazada. ¿Puedo dejar de donar? Cada vez que me sacas sangre, me duele. Y ya hemos sacado tanta sangre. Ya es suficiente. Derek replicó sin pensar, no fue suficiente. Al verme mirarlo con la mirada perdida, reaccionó de inmediato y habló en voz baja. Diana, no seas aprensiva. Esto es por tu propio bien. Si sangras mucho durante el parto, ¿dónde puedo encontrar tanta sangre de panda para ti? Todavía tenemos que depender de nosotras mismas. Pórtate bien. ¿De acuerdo? Habló con tono altisonante, como si estuviera preocupado por mí, pero no podía dejar de sentir frío en el corazón. Entonces, ¿por qué no dejaba que Alice dependiera de sí misma? La extracción excesiva de sangre durante el embarazo no solo puede causar anomalías del desarrollo o incluso deformidades en el niño, sino que, en casos más graves, también puede provocar la muerte del niño. Él es médico. Sabe estas cosas mejor que yo. Pero aún así, seguía reacio a detenerse. Ni siquiera sus propios hijos eran importantes comparados con Alice. Estaba tan desanimada que dejé que Derek me clavara la aguja fría en el brazo. A medida que la sangre salía a chorros, sentía cada vez más náuseas. Mi rostro palideció y mi cabeza se puso mareada. Cuando terminó, a Derek no le importé y salió corriendo impaciente con la sangre. Quería sellarla para protegerla, pero ni siquiera tuve tiempo de detener la hemorragia. Miré la herida con lágrimas en los ojos, que seguía sangrando. Finalmente, no pude soportarlo más y me desmayé. Cuando desperté, seguía tumbada en el sofá como un cadáver. Aunque la calefacción estaba encendida, mis extremidades seguían heladas. Me incorporé exhausta y volví a sentirme mareada, con un desmayo frente a mis ojos y una tinnitus aguda en los oídos. Pero aún oía las risas continuas de abajo, festivas y animadas. Cerré los ojos y me obligué a bajar. Alice, que había llegado en algún momento, estaba sentada a la mesa entre la madre de Derek y Derek. Con una coquetería desenfrenada, la madre de Derek la miró con cariño, dejándola reír y hacer ruidos. Derek le peló con cuidado sus nueces favoritas y las colocó junto a sus manos. El ambiente era cálido y hermoso, pero me sentía fuera de lugar. Alice fue la primera en notar mi presencia y sonrió dulcemente diciendo, «Oh, mi cuñada está aquí». El rostro de la madre de Derek se ensombreció y resopló con fuerza. Quienes te conocen pensarían que eres mi nuera, y quienes no, que eres una invitada. Está bien si no trabajas en Nochevieja, pero ¿a quién vas a mostrar tu cara muerta? ¡Qué mala suerte! Derek, que solía decirme algunas palabras incluso cuando actuaba, guardó silencio esta vez. Parecía que delante de Alice quería cortar todo vínculo conmigo de inmediato. No respondí y caminé hacia ellos en silencio. Bajo las miradas de disgusto o frías de los tres, hablé lentamente. Derek, divorciémonos. En cuanto terminé de hablar, los rostros de los tres cambiaron. La madre de Derek gritó con rabia, ¿estás loca? ¿Tienes que pedir el divorcio en Nochevieja? No soportas ver a alguien prosperar y tienes que montar un escándalo, ¿cierto? En realidad es porque mis padres murieron jóvenes y no tengo educación alguna. Derek, mírate. Esta es la mujer con la que insististe en casarte. Creo que, como madre, tarde o temprano me volveré loca. Mi mente se quedó en blanco y no podía creer que pudiera decir palabras tan duras con tanta facilidad. Ni siquiera mis padres muertos se salvaron. Siempre supe que a la madre de Derek no le agradaba. Derek y Alice fueron novios de la infancia, y su nuera favorita siempre ha sido Alice, que tiene el mismo estatus social. Después de que Derek se casó conmigo, perdió por completo el interés y nunca me trató con amabilidad. Ahora parece que desea que me muera. Aunque Derek estaba un poco sorprendido, se calmó e intentó consolarme. ¿Qué pasa? ¿Te molestó algo? Estás embarazada, así que tiendes a darle demasiadas vueltas. Es Año Nuevo chino, ¿podemos hablar de eso más tarde? Quería venir a ayudarme,
pero Alice lo agarró de la manga. En ese momento, Alice adoptó una expresión lastimera con lágrimas en los ojos y dijo con tristeza, ¿es porque estoy aquí que mi cuñada está así? A mi cuñada no le agrado desde el principio. Si lo hubiera sabido, no habría venido hoy. De lo contrario, no habría sucedido esto. Todo es culpa mía. Pero hace mucho que no veía a la madrina ni al hermano Derek. Por fin vine a verlos hoy. La mirada llorosa de Alice despertó rápidamente la simpatía de los dos. La mamá de Derek me miró con fiereza. Si no te gusta Alice, entonces vete de aquí. Alice es mi nieta. ¿Quién te crees que eres? No es tu turno para menospreciarla en esta familia. El rostro de Derek se oscureció visiblemente y habló con voz profunda. Diana, estoy dispuesto a consentirte sin importar lo que hagas durante la semana. Pero ahora es año nuevo. ¿Es necesario hacer tanto alboroto por un asunto trivial del pasado? Alice no tenía ninguna mala intención hacia ti, incluso te compró suplementos cuando supo que estabas embarazada. ¿Por qué no puedes ser más generosa y dejarlo todo pasar? Ella creció conmigo y mi mamá la quiere mucho. ¿Voy a dejar de relacionarme con ella por tu culpa? Lo miré con incredulidad, incapaz de reprimir la ira en mi corazón. ¿Ser más generosa? Mis padres están muertos, ¿cómo puedo ser generosa? Además, Derek, cuando pusieron a mi madre en la mesa de operaciones, ¿realmente estaba inservible? Los ojos de Derek brillaron con culpa y me dio una fuerte bofetada en la cara por la ira. Cállate. Como médico, ¿crees que puedo matarla deliberadamente? Tus padres están muertos porque tuvieron mala suerte. No molestes a los que aún estamos vivos. Me sentí mareada por la bofetada y mi cuerpo, ya débil, me hizo caer pesadamente al suelo, sin poder levantarme durante mucho tiempo. Derek hizo una pausa, pero la mano de Alice todavía lo sostenía. Él no quería soltarme y simplemente me observaba luchar con vergüenza y dolor. Después de un rato, finalmente superé el fuerte dolor, levanté un poco la vista y miré a Derek, que parecía un poco arrepentido. Movió los labios y solo entonces quiso acercarse y levantarme. Diana, no fue mi intención, pero simplemente evité su mano con frialdad y salí de la casa paso a paso. La voz molesta de la mamá de Derek vino desde atrás, no te preocupes por ella. Sus padres están muertos y está embarazada. ¿A dónde puede ir? Alice también habló en voz baja. Hermano Derek, por favor deja que tu cuñada se calme. Derek no me persiguió. Regresé a mi antigua casa con Derek. Con calma, empaqué todo y pedí cita para la cirugía de aborto al día siguiente. Derek no volvió a casa en toda la noche, pero me envió varios mensajes de texto para disculparse. No te enojes, Diana. Ayer me equivoqué. Te compré el collar de diamantes que te gusta. Mi asistente te lo entregará mañana. Está bien si no quieres pasar el año nuevo con mi mamá. Ya pedí comidas nutritivas para ti para los próximos días. Quédate en casa y pórtate bien. Me quedaré con mamá unos días más y luego regresaré para estar contigo. Te amo, esposa. Leí esa última frase y me sentí mal. Evitó el tema principal culpando a su madre del conflicto y se distanció por completo de Alice, como si tuviera miedo de que le hiciera algo malo a ella. Pero él no sabía que era Alice quien no me dejaba ir. Justo ahora me envió una foto de ella y Derek. Derek, quien dijo que acompañaba a su madre, en realidad estaba de compras con Alice en varias tiendas de lujo, pasando generosamente su tarjeta de crédito. Me temo que ese collar de diamantes que compró como disculpa me lo compraron por casualidad. Al fin y al cabo, nunca me ha dado nada en todos estos años. Todo el cuidado y el amor eran superficiales, pero yo era demasiado estúpida para verlo claramente hasta ahora. Lo ignoré. Pero Alice me envió una grabación sin querer. En la grabación, Alice dijo entre lágrimas, lo siento. Es por mi culpa que te casaste con una mujer que no te gusta, y la voz de Derek sonaba angustiada, no importa, siempre y cuando sea para ti. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Alice preguntó de nuevo, si te pido el divorcio y te casas conmigo ahora, ¿estarías dispuesto? Y Derek dudó solo un segundo y luego respondió inmediatamente, sí, lo haría. La grabación se detuvo abruptamente. Alice me envió un mensaje de voz con orgullo, ¿oíste eso? Ya sea Derek o Marlin, son solo mis perros, y tú eres peor que un perro.
Mis manos agarraron el teléfono con tanta fuerza que se pusieron blancas, pero la ira extrema en mi corazón me calmó. Me lavé todo el cansancio y caí en un sueño profundo. Al día siguiente, fui al hospital sin dudarlo. Después de bajarme de la mesa de operaciones, Derek pareció darse cuenta de algo y llamó: «Diana, ¿estás en casa? ¿Estás bien?». Tarareé tranquilamente. Derek volvió a preguntar con cuidado: «¿Qué pasa con el niño? ¿Está bien?». Miré el desastre sangriento en mi mano y me dolió el corazón, pero dije: «Él todavía está aquí». Derek respiró aliviado, pero sé que ese tono de alivio era por Alice. No pude evitar burlarme: «Cuando regreses, te daré una sorpresa». Derek pensó que me había calmado y hablé con más alegría: «Bueno, mi mamá tiene algo que hacer aquí. Regresaré pronto». Mientras decía esto, la voz maliciosa de Alice vino de repente desde un lado. Él dijo apresuradamente: «Voy a ponerme a trabajar ahora. Diana, espérame en casa». Después de decir eso, no podía esperar a colgar el teléfono. No me importó. Volví a casa y puse el acuerdo de divorcio debajo de la caja que llevé. Luego corrí al aeropuerto sin parar. Todos los dolores que he sufrido en el pasado, Derek ahora los experimentará todos. Fui a un pequeño pueblo costero en el sur. El clima allí es cálido y primaveral durante todo el año, lo cual es muy adecuado para la recuperación. A medida que pasaba el tiempo, un invitado no invitado llegó de repente a mi puerta. Era Marlene. Mi prometido también me dejó por Alice. No sé cómo encontró este lugar y lo miré con frialdad. No había visto a Derek desde que me casé con él y ahora apareció aquí inexplicablemente. Marlene me saludó con una expresión antinatural en el rostro. «Diana, ¿cuánto tiempo sin verte?». No dije nada, solo lo miré cansadamente con los brazos cruzados. Se rascó la cabeza torpemente, como si pensara con urgencia cómo hablarme. Yo estaba un poco impaciente y me preparé para cerrar la puerta y marcharme, pero él la sujetó y dijo con voz profunda: «Diana, Derek está loco». Dije: «Oh», y lo miré tranquilamente. «¿Y luego qué?». Se sintió aliviado al ver que por fin parecía escucharlo. «El hecho de que te divorciaras y abortaras el día de Año Nuevo se hizo conocido por toda la familia. La madre de Derek te vio quedarte e hizo una pausa, no lo dijo y continuó. Me sorprendí cuando vi esa cosa y me llevaron a la UCI de inmediato. Derek también fue duramente golpeado. Probablemente te odia mucho ahora». Asentí con indiferencia y pregunté: «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?». Marlene dijo ansiosamente: «Derek vendrá pronto a verte, pero todavía está ocupado acomodando a su madre. Pero cuando esté libre, dado su carácter, no te dejará ir. Así que, Diana, por favor ven conmigo». Me equivoqué antes, pero ahora sé que estaba equivocado. Perdóname una vez y te protegeré bien en el futuro. Hablaba con cariño, pero Derek me había dicho lo mismo cuando rompió mi compromiso con él. Me sentí sarcástica por dentro. Simplemente siento que esta familia es igual de repugnante. Estaba a punto de negarme cuando vi una figura familiar aparecer lentamente ante mi vista. Hice una pausa, miré a Marlene, que expresaba sus sentimientos sinceros, sonreí y le dije con intención: «Está bien, iré contigo. Pero entonces tendrás que protegerme». Bueno, los ojos de Marlene se iluminaron. «¿En serio, Diana? ¿Me perdonas?». «No te preocupes, no dejaré que Derek te encuentre. Te protegeré por el resto de mi vida y compensaré mis errores del pasado. Ya compré el billete de avión antes de venir aquí. Te llevaré lejos ahora». Extendió su mano para tomar la mía. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, otra mano pálida y poderosa le retorció el brazo hacia la espalda. Se escuchó una voz rechinante junto con el sonido de huesos dislocándose. «Marlene, ¿a dónde quieres llevar a mi esposa?». Miré a la persona que había llegado, le di una sonrisa fría y sarcástica y dije palabra por palabra: «¿Cuánto tiempo sin verte, Derek?». Los ojos de Derek estaban inyectados en sangre, como si no pudiera oír los gritos de Marlene, como si fuera un cerdo siendo sacrificado, como si me conociera por primera vez. Me miró fijamente sin decir nada durante un largo rato. Pronto, él y Marlene estaban peleando frente a mi puerta. La relación tío-sobrino, que solía ser bastante buena, se convirtió en una rivalidad mortal y cada movimiento que hacían era sangriento. Parecían como bestias feroces luchando por sus propios tesoros.
Lo observé con interés un rato, pero luego me pareció aburrido y cerré la puerta rápidamente. Al despertar al día siguiente y abrir la puerta, vi a Derek todavía sentado allí. Tenía innumerables heridas en el cuerpo y su rostro lucía miserable. Al oírme, se giró lentamente y me miró con ojos rojos. «Diana, eres tan cruel». Su voz era ronca, difícil saber si acusaba o se quejaba. Lo miré con indiferencia, lo rodeé y me fui. Se oyeron pasos apresurados detrás de mí y Derek me agarró la mano. ¿Por qué? ¿Es por Marlene? Después de todos estos años, ¿aún te gusta? Hice una pequeña pausa e incliné la cabeza para mirar la muñeca que él sostenía. La sensación de náuseas y malestar venía en oleadas desde donde tocaba mi piel. Hablé con voz fría, «Déjalo ir». Pero Derek se aferró a mí obstinadamente. Y por primera vez, había un dejo de queja en su voz. «Diana, quiero una explicación». Mirando hacia atrás, nunca ha habido un odio tan profundo entre él y yo. Siempre pensaba en su ayuda cuando estaba desesperada. Así que incluso si algo desagradable pasaba, me consolaba. Quizás por eso se volvió cada vez más cruel conmigo y ni siquiera intentó ocultar su amor por Alice, incluso si yo decidía irme. Él nunca pensó que era su culpa. Siguiendo con esas preguntas ridículas, respondí con indiferencia, «¿Necesito explicarte algo?» Derek rugió, «Por supuesto. Mataste a nuestro hijo y fuiste muy cruel». Su rostro estaba distorsionado, pero no pudo continuar. Sus ojos estaban llenos de dolor y tristeza. Pero era obvio que cuando insistió en sacarme sangre sin importar la seguridad del niño, estaba desesperado. Ahora finalmente el cuchillo cayó sobre él. Y resultó que él también podía sentir dolor. Me reí y pregunté, ¿qué tan cruel? Derek me miró con incredulidad y habló entre respiraciones pesadas. ¿Por qué? ¿Por qué sigues riendo? ¿Cómo puedes reír después de hacer algo así? Rugió con rabia impotente. Me quedé tranquila e indiferente, como si estuviera mirando a un payaso. Derek se fue calmando poco a poco ante mi mirada fría. Le temblaban las palmas de las manos, pero seguía preguntando, ¿por qué, Diana? Por favor, dame una razón. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Incliné la cabeza y pregunté la misma cosa. ¿Estás tan triste ahora? ¿Porque perdiste a tu hijo o por otra cosa? Derek se quedó atónito y me miró sin comprender. ¿Qué, Diana? No te entiendo. Lo miré fingiendo ignorancia, con una sonrisa burlona en el rostro. Derek, me das asco. Me quité su mano con fuerza, me di la vuelta y me alejé. Derek se congeló, luciendo profundamente herido por esas palabras, pero no había dado unos pasos cuando volvió a agarrar la esquina de mi ropa. Diana, me llamó con tono triste. ¿De verdad no te entristece la muerte de nuestro hijo? Incluso me dejaste su cuerpo a medio formar, le cortaste el cordón umbilical en pedazos y lo metiste en una caja de cartón con sangre por todo el suelo. Es nuestro hijo. ¿Qué hizo mal para merecer tanta crueldad? Resulta que él también conoce la crueldad. Lo vi suplicarme sin pudor, sin embargo, se negaba a decir la verdad pasara lo que pasara, y finalmente me irrité. Extendí la mano y le di una bofetada fuerte. Quedó aturdido por mi ataque y, sin querer, me soltó. La ira en mi corazón se hizo cada vez más fuerte. Pensé en el brutal accidente de coche que cambió mi destino, la mirada de mi madre muriendo con los ojos abiertos en la mesa de operaciones, y el dolor y la reticencia que sentía al abortar al niño. Levanté la mano de nuevo y le di otra bofetada fuerte. La ira se reflejó en el rostro de Derek. Diana, ¿por qué estás loca? Pero parecía haber notado algo en mis ojos, una ansiedad y miedo ocultos. Incluso su furia tenía un sabor diferente. Lo miré fríamente, lo que lo hizo sentirse aún más culpable. Derek, el divorcio y el cordón umbilical de un niño, ¿no es eso lo que querías? Te lo he dado todo. ¿Con qué más estás insatisfecho? En cuanto terminé de hablar, el rostro de Derek palideció. Aún quería aferrarse, no estaba dispuesto a admitirlo, y sus labios temblaban al intentar explicarse. Pero después de guardar silencio un buen rato, solo pudo bajar la cabeza con desaliento y preguntó con voz ronca, ¿cuándo supiste eso? No respondí. Solo pregunté, ¿todavía necesitas que te dé una explicación? Los labios de Derek se movieron, pero no salió ningún sonido.
Supongo que quería saber cuánto más sabía yo además de esto. Pero al final, simplemente cerró los ojos como si no pudiera soportarlo más y susurró: Diana, lo siento por ti, así que me lo merezco si abortas al bebé y te vas de mí. Pero no quise hacerle daño al niño. Es solo que... Se rió de sí mismo y me miró como si hubiera tomado una decisión. Sus ojos estaban tranquilos y decididos. No me divorciaré de ti después de que te vayas. Tengo miedo. Me temo que no volveré a verte. Ese miedo incluso supera el miedo a perder un hijo. Estoy enamorado de ti, Diana, y no puedo perderte. Cuando te propuse matrimonio, te dije que te daría un hogar de nuevo. No lo decía en serio entonces, pero lo digo en serio ahora. Era sincero, y cada palabra que decía era preciosa, pero me parecía ridículo. Quizás ansiaba su sinceridad en ese momento, pero ahora no la necesito en absoluto. Ante su mirada desesperada, ya no me detuve y me marché. Unos días después, apareció en la casa de enfrente. Parecía que había tomado la decisión de protegerme. Simplemente fingí no verlo. Marlin también se mudó y fue muy atento conmigo. Los dos hombres que una vez lo dieron todo por mí. Por alguna razón, Alice me mostró repentinamente su cariño tardío. No me sentí feliz. Simplemente me sentí disgustada. Incluso me pregunté si algo le había pasado a Alice y si mi sangre era necesaria para salvarla. Después de todo, mi madre es una lección para nosotras. Pero pronto Alice apareció frente a mí. Había perdido su antigua elegancia y, en cuanto me vio, se abalanzó sobre mí como una serpiente venenosa, deseando morderme hasta la muerte. Perra, ¿qué demonios usaste para seducir a Derek y a Anne? Ahora están a tu alrededor. ¿Estás feliz, verdad? Me he cuidado bien durante este tiempo y he evitado fácilmente los ataques de Alice. Sin embargo, usó demasiada fuerza y cayó pesadamente al suelo. Miré a Alice, que luchaba por levantarse, y le dije con calma: no me interesa tu perro. Alice estaba atónita, con el rostro un poco nervioso, y miró hacia atrás. Me giré y vi que Derek y Marlin me miraban con amargura. Obviamente, habían oído lo que dije. Alice aprovechó la oportunidad para decir: hermano Derek, Ian, ¿qué? ¿Qué les gusta de esta mujer? Ustedes también lo escucharon. Ni siquiera los trata como seres humanos. Pero los dos parecieron no oírla. Uno de ellos levantó la comida humeante y me preguntó si quería comer. Sacó un regalo con aires de adulación y dijo que compensaría todos los regalos, grandes y pequeños, que había recibido a lo largo de los años. Alice observó todo esto con incredulidad y gritó con un dolor insoportable: ¿qué demonios están haciendo? ¿Qué tiene de bueno esta zorra? Obviamente ni siquiera la miraban antes. ¿Por qué de repente actúan así? ¿No la oyen? Solo los llamó perros. Gritó y se puso a llorar de verdad. En comparación con su anterior llanto fingido, esta vez sus emociones eran mucho más genuinas. Después de todo, así era como me trataban en el pasado. El rostro de Derek se ensombreció. Ya basta. Este no es lugar para ti. Marlin ni siquiera la miró. Los ojos que antes estaban llenos de amor por Alice ahora estaban llenos de asco y frialdad. Lentamente saqué mi teléfono, encontré el mensaje de voz y presioné el botón de reproducción. ¿Oyeron eso? Ya sean Derek o Marlin, solo son mis perros, y tú eres aún peor que un perro. Una voz femenina sonó triunfante, resonando en el pasillo. El rostro de Alice estaba lleno de horror. No, eso no fue lo que dije, hermano Derek. Ian, me conoces bien. ¿Cómo pude decir algo así? Esta mujer debe haberme incriminado. Quiere abrir una brecha entre nosotros. Dije: lo siento. Nunca tengo la costumbre de asumir la culpa de los demás. Los rostros de Derek y Marlin se volvieron fríos gradualmente y miraron a Alice con frialdad. Perra, fui tan bueno contigo en el pasado. Eso es lo que dices de mí a mis espaldas. Marlin le dio una patada a Alice en el estómago sin dudarlo, obviamente muy enojado. Derek me miró y preguntó con frialdad: ¿cuándo le enviaste esas palabras a Diana? Alice nunca antes había experimentado tanto sufrimiento. Estaba tan asustada que solo pudo negar con la cabeza y gritar como una loca, con el rostro cubierto de lágrimas: no fui yo.
De verdad que no dije eso. Por favor, créeme. Pero ahora Derek y los otros dos ya no son las mismas personas a las que solía convencer con solo unas palabras. Derek agarró el pelo de Alice con impaciencia y la obligó a levantar la cabeza. Explícame. Alice no pudo soportarlo más y dijo temblorosa, era Nochevieja, el día que discutieron. No lo decía en serio. Solo quería enojarla. ¿Cómo podría regañarte? Te quiero tanto. Derek fingió no oírla. Se levantó lentamente y me miró aturdido. Lo siento. No sabía que te haría esto. Estaba ciego en ese momento. Así que dejé que sufrieras esta injusticia. Parecía indiferente y no presté atención a su confesión. Parecía haber olvidado que él era el culpable de todo esto. Si no fuera por él, incluso si Marlin rompiera mi compromiso, todavía tendría padres que me amaran, protegieran y me malcriaran. En lugar de soportar el dolor y la culpa de perder a mis padres toda la vida, quien más merece morir es obviamente él mismo. Marlin también me miró nervioso y discutió, esta zorra también me engañó antes. Pensé que ella era amable y sencilla, y que tú eras fuerte e independiente. Por eso sentí que me necesitaba más que a ti, y por eso hice lo incorrecto debido a ese pensamiento. Pero luego me di cuenta de que era solo una ilusión. La persona que realmente me gusta sigue siendo tú. Ambos olvidaron de Alice, que yacía en el suelo, jadeando. Y ambos me miraron con profundo cariño. El rostro de Derek no tenía buena cara. Se burló, ¿sabes cómo trataste a Diana en el pasado? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí y competir conmigo ahora? Marlin replicó sin rodeos, ¿cómo puedes ser mejor? Diana ha sufrido tanto por tu madre. Y tú la has hecho sufrir tanto por culpa de esa zorra, Alice. Tienes el descaro de aparecer delante de Diana. Entonces, ¿por qué debería ser yo? ¿Avergonzado? Los dos estaban en una pelea. Ninguno cedió y siguieron luchando y agarrándose. Los ojos de Derek estaban llenos de celos. Finalmente, volvió la mirada hacia mí y frunció los labios con nerviosismo. Diana, no te obligaré. Dímelo tú misma. ¿A quién quieres elegir? Marlin no se quedaba atrás. Un hijo pródigo que regresa es más valioso que el oro. Diana, si me das una oportunidad más, definitivamente me quedaré contigo para siempre. Los miré a los dos con frialdad. Antes de que pudiera decir nada, Alice no pudo evitar gritar, basta. ¿Con quién finges ser cariñoso? Marlin, te acostaste conmigo tantas veces antes de romper con Diana. Me engañaste tantas veces. ¿Has olvidado que cuando Diana me llamó, seguías a mi lado, tan feliz que no sabías qué hacer? El rostro de Marlin cambió y sus ojos se llenaron de frío asco, pero aún no podía refutarlo. Alice volvió a mirar a Derek y sonrió con tristeza. En cuanto a ti, hermano Derek, me temo que lo olvidaste para conseguirme la sangre de la madre de Diana. Incluso organizaste un accidente de coche para los dos y luego drenaste la sangre de su madre y la mataste en la mesa de operaciones. Todavía recuerdo la cara de su madre, con sangre saliendo por todos sus orificios y los ojos muy abiertos. Me asustó mucho. Ah, por cierto, para consolarme, me abrazaste con fuerza delante de ella y dijiste que te casaste con su hija solo para darme una bolsa de sangre de larga duración. Después de que terminó de hablar, Derek y los demás guardaron un silencio sepulcral. Derek se desesperó aún más al ver que no mostraba ninguna sorpresa y me preguntó con incredulidad, Diana, ya sabías todo esto, ¿verdad? Me sentí triste y enojada, aunque ya sabía que mi madre sufrió mucho antes de morir. Las palabras que salieron de la boca de Alice todavía me sofocaban. Mi cabeza estaba llena de abolladuras, dolores punzantes como agujas. Reprimí mis sollozos y pregunté, ¿no deberías saberlo? Mataste a mis padres por Alice y me sacaste sangre durante 8 años. También quiero preguntarte a quién le estás dando ese cariño ahora. Derek se cubrió los ojos con dolor. Después de un rato, dobló las rodillas y se arrodilló pesadamente frente a mí. Alice y Marlin también se sobresaltaron y miraron a Derek con sorpresa. Todos sabían que Derek provenía de una familia prominente y se había convertido en un joven líder en el campo de la medicina a una edad temprana. Aunque no fuera obvio a simple vista, la arrogancia en sus huesos era real. Pero ahora se arrodilló frente a mí sin decir una palabra,
suplicando humildemente, Diana, lo siento. Al principio estaba confundido. No te pido perdón. Solo te pido que me permitas estar a tu lado. Déjame protegerte a ti en lugar de a tus padres. Reí con sarcasmo. ¿Entonces crees que mataste a mis padres y que con solo arrodillarte debo olvidarlo todo y mantener a un asesino a mi lado? Derek, ¿qué tan estúpida crees que soy? Derek negó con la cabeza apresuradamente. No, solo quiero expiar mis pecados con todas mis fuerzas. Diana, por favor. Se arrastró de rodillas hacia mí y me miró con los ojos rojos. Diana, no me dejes. Retrocedí como si evitara algo sucio, ignorando su expresión de dolor, y le dije con frialdad, no te preocupes. Si quieres expiar tus pecados, sin duda te ayudaré. Tras decir eso, me di la vuelta y salí. Los ojos de Marlene se iluminaron al verme romper con Derek, y me persiguió bajo la mirada furiosa y celosa de Derek. Diana, aún me tienes. Te acompañaré en lo que quieras hacer. Hice una breve pausa y lo miré con desdén. ¿Quién dijo que tengo que elegir entre dos pedazos de basura? Derek es un cabrón, y tú también. No lo elegiré a él, ni a ti tampoco. Marlene se quedó allí atónito, con genuina tristeza y pena en los ojos. En cuanto a Diana, puede hacerme lo que quiera. Por Alice, todo vale la pena. Antes de irme, le pedí a un detective privado que investigara lo sucedido, no solo el accidente de coche, sino también el abuso de poder de Derek en la mesa de operaciones. El motivo de mi partida fue bajar la vigilancia. Lo que encontraron los detectives, junto con las pruebas que grabé antes y que encontré en casa, fue suficiente para llevar a Derek ante la justicia. Pronto lo vi en la comisaría. Me miró desde la distancia, desde el otro lado del edificio, pero esa distancia se convirtió en la más insalvable entre nosotros. Ante la abrumadora evidencia, confesó todos sus crímenes. Justo antes de morir, pidió verme por última vez. Naturalmente, me negué. Cualquier compasión hacia los enemigos que mataron a tu padre y a tu madre sería un insulto para ellos. La reputación de Derek en la comunidad médica quedó arruinada por este incidente, al igual que la reputación de su familia, acumulada durante generaciones. Este caso tuvo un impacto negativo y pronto se difundió por Internet. La familia cayó en decadencia y Marlene también se vio afectado. Tras el declive de la familia con fibrosis quística, desaparecieron por completo. En cuanto a Alice, después de que Nisonens revelara que ella era la beneficiaria final del incidente, fue víctima de ciberacoso constante, se volvió medio loca y medio estúpida, y la enviaron a un hospital psiquiátrico. En ese momento, finalmente vengué a mis padres. Más tarde, la madre de Derek vino a verme una vez. La mujer que antes estaba bien cuidada ahora tenía la cabeza llena de canas y el rostro demacrado. Se arrodilló en el suelo y me rogó que dejara libre a Derek. Lloró y dijo que era su único hijo y que no podía vivir sin él. Evité que se arrodillara, la miré desde arriba, a esa anciana que ya no podía complicarme la vida, y bebí un sorbo de agua con calma. ¿Y qué? La madre de Derek me miró sorprendida, como si no pudiera creer que yo, que solía ser sumisa con ella, le hablara así. Le di una leve sonrisa con un toque de malicia. Si no puedes vivir, muere con Derek. Él es tu único hijo, pero mis padres también eran mis únicos padres. Matar a alguien significa pagar con la vida. Es lo natural. Dije esto lentamente, recogí mi bolso y me fui con indiferencia. Se oyó un fuerte grito detrás de mí. Ni siquiera había recorrido la mitad de la calle cuando oí el sonido de una ambulancia. No miré atrás. De ahora en adelante, solo necesitamos avanzar con firmeza.